Ahí está. Bueno. A ver si alejamos un poquito. Nos acomodamos ahí, ahí un poco. Perfecto. Ahí estamos. Hola, Alex, Rosario, Carolina, Janet, Silma, Edgar. Bienvenidos a todos. Bueno, yo voy a dejar el chat por acá abierto para ir viéndolos a ustedes. Hola, Natalie. Voy a poner una imagen. Ahí la ven. Ahora va a aparecer por acá. Hola, Joana. Hola, Dayana. Ahí dejo la imagen. ¿Sí? Bueno, fíjense que hoy vamos a arrancar en cómo mirar adentro, se llama. Porque esa es la gran pregunta que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo se hace para mirar adentro? Por eso anoté ahí la respuesta y ahora vamos a ir indagando. A ver a quién nos saludé. A Nuria la saludé, Jorge, Amadeo y el mismo Jorge. Ahí está, perfecto. Bien, fíjense en esta preguntita que tenemos aquí. Dice, para poder mirar adentro y para poder hacerlo de una manera científica, clara y neutra, especialmente neutra, es muy importante no dejarse arrastrar por la emoción. Si yo miro en mi interior, o sea, miro hacia adentro y lo hago con la emoción, o sea, me dejo arrastrar, ¿sí? O sea, por el juicio, la interpretación que hago de eso, ya me va a ir mal. Es importante no dejarnos arrastrar por la emoción. Hola, Marelis. Solo podemos mirar la mente. Cuando hablamos de mirar adentro, estamos hablando de mirar la mente, ¿sí? No de mirarnos a nosotros como personajes, sino observar nuestra mente y su forma de funcionamiento. Cuando dejamos de exigirnos y culpabilizarnos de las consecuencias de nuestras acciones. Todo mirar adentro tiene que estar exento de culpa. Yo no puedo mirarme con exigencia y culpa porque si no, no me estoy mirando. No estoy mirando mi mente. Solamente me estoy juzgando, ¿no? Todos tenemos que tener presente, ¿no? Que el pasado, a eso que nosotros le llamamos pasado, en realidad siempre está presente, porque como el tiempo en realidad no existe, somos nosotros los que traemos ese pasado aquí una y otra vez por medio de un ejercicio mental, ¿no? De la memoria. Siempre el pasado está presente y siempre influye ese pasado en lo que estoy pensando, en lo que estoy sintiendo y en lo que estoy decidiendo. Son como si fueran percepciones fantasmas, ¿no? Del ayer, que se cuelan en esta realidad de hoy y alteran nuestra forma de ver y vivir el mundo. Los que somos estudiantes del curso de milagros, ¿no? Quizás esto nos es, hola María Janet, familiar, porque el curso mismo nos dice, mi mente está absorbida con pensamientos del pasado, o me dice, solo veo el pasado. Esto está muy bueno que lo tengamos en cuenta, porque nosotros creemos que estamos viendo lo que está aquí presente, pero yo siempre estoy mirando desde unas creencias, unas memorias pasadas, y eso tiñe toda mi realidad aparente, ¿no?
y la altera. Es como un río, caudaloso y rugiente, impresionante y lleno de corrientes, que impregna de tal modo la retina que al estar delante de un río calmado y tranquilo, no nos permite ver otra cosa que el frenético y violento movimiento del agua de la primera impresión. ¿Sí? Podemos estar frente a un río que está totalmente calmado, pero si en mi mente hay turbulencia, yo voy a percibir ahí turbulencia. Esto es muy importante para hacernos responsables de que todo depende de mi percepción, ¿no? De cómo yo estoy mirando el mundo. Hola Laura, hola Zulema. Bien. Como cuando usamos unas gafas, ¿sí? Unos anteojos, no sé, en cada país, ¿no? Unos lentes, durante horas y horas. Y cuando me las saco, sigo sintiendo el peso en el punto concreto de la nariz donde se apoyaban. Ya me saqué las gafas, pero todavía sigo sintiendo que las tengo, ¿no? Así vamos todos por la vida, incapaces de ver la realidad tal y como es. Si lo que impresionó nuestra retina es un mundo pacífico, así veremos la vida. Si es un mundo peligroso y violento, es porque yo estoy percibiendo desde una mente que cree en el peligro y la violencia. Si vivimos en un teatro hueco, repleto de engaños y segundas intenciones, ¿no? Si en mi mente hay eso, así es como voy a ver a las personas. Nada es bueno ni malo por anticipado, pues si vemos el mundo como un lugar sin peligros ni engaños, nos comerá el león a la vuelta de la esquina. Las percepciones fantasmas nos impedirán aprender a defendernos. Ahora vamos a ir viendo por qué dice esto, ¿no? Si vemos un mundo donde solamente hay leones, andaremos por ahí llenos de escudos y defensas, aun cuando estemos rodeados de inofensivos corderitos. Escudos imaginarios para peligros imaginarios. Esto que nosotros hacemos, ¿no? De estar continuamente a la defensiva, ¿no? Es debido a estas percepciones fantasmas que se nos dice aquí, ¿no? Que son debido a que vemos todo desde el pasado. Y esas percepciones fantasmas me impiden en realidad aprender a defenderme porque me estoy defendiendo de algo que no existe, solo de una percepción fantasma. Pero yo creo que me defiendo. Ahora lo vamos a ir desarrollando para que podamos captar esto, ¿no? Porque es un poquito, parece que se contradice, pero no van a ver que no se contradice. Nosotros podemos ser rígidos o podemos ser flexibles, en un sentido o en el otro, simplemente porque nuestro inconsciente quedó apegado a una imitación o a una rebelión, haciéndonos incapaces de tomar una actitud adulta y coherente. De lo que se trata, pues, es de ver un león cuando es un león y un cordero cuando es un cordero. O sea, no juzgar la realidad, o sea, ver todo como hechos, sin ponerle interpretación a lo que veo, ¿no? Vamos a empezar, porque todos deben tener hoja y lapicera ahí, ¿no? Porque se acuerdan que les dije, ¿no? Cada encuentro tengan preparado papel y lapicera. A hacer como un registro, ¿sí? Como una lista vamos a hacer hoy. De aquellas situaciones que se repiten en cuanto a una X persona, ¿no? ¿Qué es lo que yo siempre veo en las personas? ¿Qué es lo que siempre me hace reaccionar a mí en las personas? Esas diapositivas que pasan por mi mente, ¿no? Que siempre producen el mismo sentimiento o actitud o comportamiento cristalizado.
me voy a imaginar, ¿no? Para poder escribir ahora todo lo que me molesta de una persona X a la cual ustedes pueden elegir libremente. Aunque sean muchas las que les molestan, no importa, elijan una sola. Hola, bienvenido, excursiones. Esa persona, ¿sí? Que saca, podemos decir, lo peor de mí. ¿Qué es lo que yo juzgo? O sea, ¿qué es lo que me molesta? Así sean solo 3 o 4 cositas, las vamos a anotar. Y pónganse ahí en la hoja lo que anotaron, porque ese material después nos va a servir. Persona X, ¿qué es lo que me molesta de tal persona? Y voy a hacer como una listita, ¿no? Parecido como el punto 5 de Byron Katie, pero no directamente juzgando a la otra persona, sino más que nada desde mi lugar. ¿Qué es lo que me molesta a mí, ¿no? ¿Qué reacciones, sentimientos, comportamientos me causa esa persona X? Si ustedes necesitan escribir 10 cosas, ponen 10. Cada uno pone lo que le salga, ¿sí? Sin privarse de nada, así como venga, lo escribo. Eso va a gusto de cada uno. Lo vamos a dejar por ahí. Bien, ahí les doy un tiempito para que ustedes escriban mientras yo voy poniendo la otra diapositiva acá, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, supuestamente ya escribimos todo lo que me molesta de la persona X. Estamos haciendo hoy una mirada hacia adentro, aprendiendo a mirar adentro, digamos. Ahí puse una diapositiva que dice que dependencia es igual o sinónimo de resentimiento. Quizás nosotros nunca hayamos hecho esta asociación porque creemos que dependencia es una cosa y resentimiento es otra, y que no se relacionan entre sí en nada. Sin embargo, están relacionadas y ahora vamos a ver por qué. En el momento en que alguien depende de otro, esta persona se está infravalorando, o sea, la que depende, ¿no? Si yo dependo de otro, hola Beatriz, bienvenida. Dependo de otro, me estoy infravalorando a mí mismo. Creo que necesito a otro para ser valioso. Y no me estoy respetando, o sea, no estoy respetando mi verdadera capacidad. Y esto me produce un resentimiento. Porque pareciera que yo siento siempre lo mismo. Vamos a ver la palabra resentimiento como si fuera algo que yo vuelvo a sentir. Por eso es resentimiento, de resentir, ¿no? Sentirlo una y otra vez. Siento que si yo no tengo a esa persona conmigo, de la cual dependo, no valgo. Entonces me infravaloro, no me respeto a mí mismo. O mí misma, ¿no? Me he colocado en manos de las incongruencias y caprichos del otro, reviviendo así la impotencia de la infancia. Porque yo para depender del otro, parece ser como que yo tengo que cumplir ciertos contratos con el otro para que esa dependencia siga en marcha, ¿no? Y sentirme que realmente el otro me cuida, o sea que yo dependo de ese. Pero eso me revive mucho de mi propia infancia, cuando me sentía muy impotente porque dependía de mis padres para vivir. Esto nos sirve para que todos miremos un poco dentro, ¿no? Hola Karen, hola Luz Mireya, bienvenida. En realidad, el resentimiento es con uno mismo siempre.
Todos conocemos el enorme poder que tenemos y que disponemos, y pareciera que cuando yo dependo de otro le estoy regalando todo mi poder, no lo estoy ejerciendo. Prefiero no ejercer mi poder y dejar que el otro me domine, depender del otro. Eso me causa mucho resentimiento. Y muchos tenemos miedo de esa enorme fuerza que surge en nosotros cuando nuestra conciencia se expande y nos damos cuenta que en realidad no necesitamos eso, pero elegimos someternos a la autoridad de otro porque estamos más cómodos y es mucho más fácil, pareciera, ¿no? Esto de asumir nuestra propia responsabilidad, nuestro propio poder, está muy relacionado con hacerme cargo de realmente en cómo me siento. Yo me siento como me siento porque quiero. Nadie me hace sentir así. Pero claro, cuando dependo de otro, pareciera como que mis estados de ánimo dependen de cómo el otro me trate. Y ya tengo una manera de proyectar mi culpa. Y no necesito hacerme responsable. Eso provoca en mí mucho resentimiento. Parece que estoy resentida con otro, pero yo estoy resentida siempre conmigo misma, o conmigo mismo, ¿no? Es lo mismo, depende si estamos hablando de una mujer o un varón, ¿no? Para establecer la diferencia de sexos, pero bueno, no es importante acá. Hasta ahí vamos captando. Cualquier cosa me ponen en el chat, porque esto es bastante profundo para nosotros y bueno, estamos mirando adentro. Podríamos decir que todos aquí estamos prisioneros de nuestros sentidos físicos, ¿sí? La vista, el tacto, ¿no? Pero si nuestros sentidos físicos se atrofiasen ahora mismo, ¿no? Vamos a imaginar. Y por un momento dejáramos de ver, de oír, de oler, de poder sentir el tacto de las cosas y el gusto. ¿Seguiríamos vivos? ¿Seguiríamos vivos por más que se atrofiaran nuestros 5 sentidos? Aún sin recibir ninguna información del exterior, evidentemente no desapareceríamos. Seguiríamos estando aquí, pero sin poder percibir a través de los sentidos. En realidad todo lo que vemos del mundo exterior está ligado a nuestros aparatos receptores. No sé si tomamos conciencia de esto. Lo que veo, lo que escucho, lo que toco, lo que huelo, lo que degusto. Pero nosotros somos algo más que eso, pues nuestra vida no depende de ellos, sino podríamos darnos cuenta, ¿no? De personas que tienen sus sentidos paralizados porque tienen alguna enfermedad X, ¿no? Y sin embargo siguen estando vivos. Si tuviéramos otros aparatos sensoriales, vamos a imaginar que en vez de venir con estos que tenemos, tuviéramos otros que fueran más o menos sensibles que los que tenemos, podríamos ver otros mundos muy distintos. Por lo tanto, según esos aparatos que tuviéramos, serían diferentes los traductores del mundo, ¿no? Entonces vamos a suponer que en vez de ojos tuviéramos unos microscopios. ¿Y qué veríamos? Una infinidad de bichitos muy pequeños, esos que ahora no podemos ver, ¿no? Los veríamos todos en movimiento y quizás eso nos podría asustar. Este mundo insospechado cambiaría todas nuestras referencias y nuestra forma de vida parecería tan irreal y loca como esos bichitos que se mueven y aparentemente sin sentido alguno. Tal y como es, creemos que el mundo se reduce a lo que vemos con nuestro aparato ocular. ¿Es así o no? Nosotros solo creemos que es real lo que vemos con nuestros ojos.
Lo que no vemos para nosotros no existe. Bueno, podemos creer que los microbios existen, las bacterias, los virus y todas esas cosas que no vemos a simple vista, porque si ponemos un microscopio los vamos a ver, ¿no? O sea, lo podemos comprobar. También con los ojos, pero a través de otro aparato, como acabamos de decir. Pero si no lo veo, ni siquiera con un microscopio, ni con ningún aparato se puede ver, yo creo que no existe eso que no veo. Si imaginamos una línea continua que represente todos los mundos que existen, el nuestro ocuparía un pequeñísimo fragmento de esa línea, perdido en una sucesión infinita de puntos. Esa es nuestra prisión. Hemos quedado limitados a este pequeño espacio y funcionamos en nuestro día a día como si el todo fuese solamente esa pequeña franja y no existiera nada más. Esto es para reflexionar. Con respecto a los mundos, yo creo que el único mundo que existe es el mío, o sea, planeta Tierra, porque es donde yo vivo. De los otros mundos que aparentemente pudieran llegar a existir, puedo tener mis sospechas y decir, bueno, sí, hay otros mundos porque los científicos lo han comprobado, qué sé yo, ¿no? Pero yo no los veo. Yo soy consciente de este mundo, de este planeta Tierra, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro de este mundo que creo vivir, soy consciente nada más de pequeños fragmentos, trozos, a donde yo tengo enfocada mi atención. Solo puedo ver ahí. Yo no puedo estar aquí y estar viendo lo que sucede en China, o en España, o en Italia, o en Estados Unidos. Yo solo puedo ver aquí un pequeño fragmento. Entonces, para mí pareciera que lo otro no existe, porque no lo veo. En este instante no existe eso para mí. Lo tengo que pensar, nombrar. Decir, sí, claro, hay un país llamado Estados Unidos que está en tal lugar, pero en este momento no está. Se han inventado muchos aparatos que demuestran que hay muchos mundos, que todos funcionan simultáneamente, tanto hacia arriba como hacia abajo, hacia el macro como hacia el micro. Los mundos se suceden y no parece que haya un final, un límite. Pero en nuestra cotidianeidad queremos que los seres humanos vivan y funcionen dentro de la limitación de nuestros sentidos. Esto no anula los demás mundos, pero hace que vivamos como si no existieran. Fíjense en que en nuestras relaciones diarias nosotros, como hablamos al principio, ¿no? Que solamente vemos el pasado. Yo cada vez que miro a otra persona, aparentemente, ¿no?, con la cual me relaciono, ya directamente para mí esa persona es eso que me dice mi pasado, lo que me dicen mis sentidos. Y ese es el juicio que emito de eso que veo. Y pareciera que lo otro no existe, no puedo ver más allá de mi pequeño límite que me he puesto. Para conectar directamente con estos mundos que los inventos modernos nos están enseñando, hay que ir hacia adentro, hacia lo único que existe realmente. Todo lo demás dependerá del tipo de aparato de lectura del exterior que estés utilizando. Por esto, la rotunda afirmación de que solo existes tú. Entrando en ti mismo, vas a encontrar el mundo que percibieron y explicaron con tanto detalle los místicos. Mirando hacia afuera vas a ver el mundo según la ventana que te ha tocado. Miren esta analogía, ¿no? O esta metáfora, podríamos decir mejor. Desde dentro, yo miro mi mundo desde mis creencias. Miro hacia afuera y parece ser que miro desde la ventana que me ha tocado. O sea, todo también esas creencias que yo digo, yo nací en este lugar, soy así,
mis padres, mi historia, y miro el mundo desde esa ventana. Y creo que el mundo es eso, que yo veo desde la ventana. Y me lo tengo muy creído, firmemente creído, ¿no? Y encima utilizo un mecanismo, ¿no? Que todos utilizamos, pero que no somos conscientes. Bueno, los que estudiamos el curso de milagros somos un poquito más conscientes ya. Todo eso que está en mi interior, o sea, en mi mente, y no me gusta, lo niego y lo proyecto fuera. Esto se llama culpa. Siempre echo la culpa fuera. Para encontrar el origen de esta catastrófica costumbre que tenemos todos, llamada ya culpabilizar a los demás, ¿no? Que es como un vicio, tenemos que remontarnos al pasado, cuando éramos niños y nuestros padres eran como dioses. A esos dioses los habíamos colocado en un altar hasta la adolescencia, cuando nuestra percepción de ellos cambia. En ese momento los padres se caen del altar, se estrellan en el barro. El adolescente no consigue rescatar casi nada, porque necesita que sea así para poder crear y creer en su propia personalidad. En la adolescencia todos tenemos una crisis de personalidad, ¿no? De identidad. Hola Marcela, bienvenida. Pero la historia no acaba ahí. Los adultos siguen poniendo a otros adultos en un altar. O sea, parece ser que en la adolescencia vieron que tenemos esta tendencia a que buscamos otros ídolos. Los cantantes de rock, ¿no? Los músicos, un actor. Siempre hay alguien a quien tenemos que idealizar. Los cambiamos, ¿no? Ya los padres no son. Ahora son ídolos nuevos que me marca la sociedad, parece ser, ¿no? Y me olvido de que son personas, igual que yo, que tienen un programa, o sea, que actúan con unas grabaciones que tienen, como si fuera un cassette. Bueno, ya cassette muy antiguo, ¿no? Es un CD o un no sé cómo se llama ahora, ¿no? Un chip, ¿no? Actúan así y son igual que yo, pueden fallar igual que yo, pero yo me olvido de eso porque los idealicé y me fallan, pero no porque sean malos me fallan, ¿no? Sino porque todos estamos actuando desde el inconsciente. Entonces aquí todos nos equivocamos, absolutamente todos, todos, todos. Eso es muy importante que lo aceptemos. Tanto es así que colocamos en el altar artistas de cine, líderes, partidos políticos, youtubers ahora, personajes espirituales que son mejores que otros. Ay, este sí, este es muy espiritual, decimos. Bien. Y antes o después nuestras sublimaciones, podríamos decir, ¿no? Que Freud le llamó sublimar a esto, también caen en el barro y nos frustramos, ¿no? Y nos decepcionamos y le pasamos esa rabia disfrazada a alguien, quien a su vez la vende a otro. Es como un toma y daca inacabable de todo lo que me molesta y de lo que no me quiero responsabilizar. Esto está muy bueno que lo veamos, porque si no, no me hago consciente, ¿no?, de que hacemos estas cosas, va a ser un poco difícil que miremos adentro, ¿no? Porque en psicología, ¿no?, esto de la proyección, ya sabemos, ¿no? Todos lo tenemos muy, muy claro. A ver, voy a poner un poquito ahí más atrás, así me ven un poco más. Lo tenemos todos muy claro, esto de la proyección. Y
no solo es que nosotros proyectamos, sino que también introyectamos, ¿no? ¿Qué es esto de la introyección? A ver ahí. Ay, yo me voy mirando a ver para que me vean. Parece que proyectáramos hacia afuera todo lo que no nos gusta, pero también hacemos esto que se llama introyección, que es idealizar a los demás. Y está muy bueno que veamos esto, porque algunos somos, hola Rubí, somos adultos y seguimos haciendo esto, de idealizar a otros. Y eso es una manera de proyección también. ¿Qué nos ocurre cuando idealizamos a otros? Que después ese otro nos decepciona. Inevitablemente. Sí o sí va a suceder en algún momento. Y nos vamos a sentir muy mal. Esto lo hacemos a nivel personal y a nivel colectivo. No es que solo lo hacemos a un nivel personal, ¿no? Lo hacemos entre todos. Hay idealizaciones compartidas entre todos. Fíjense en que nosotros tenemos un símbolo, ¿no? Que ahora voy a poner acá la imagen, que es este de la cruz, ¿no? Que es un símbolo que compartimos todos, ¿no? Bueno, la mayoría, ¿no? A pesar de las religiones, por lo menos todos lo conocemos, aunque no profesemos alguna religión que tenga que ver con esa cruz. Pero todos tenemos esta idea de la cruz. Es un símbolo, ¿no?, que expresa dos líneas cruzadas, ya las vemos, ¿no? Y representa lo masculino y lo femenino, lo que une el cielo con la tierra. Se cruzan en un punto, y en ese punto estaría nuestro verdadero ser, con mayúscula, que representa esto, ¿no?, tan famoso que conocemos como el yin y el yang, ¿no? Desde ese punto, cuando estamos en unidad, ¿no?, tenemos tanto lo masculino como lo femenino integrado, o sea, el todo, o sea, el cielo y la tierra integrado, podemos expandirnos sin fin y sin perder nunca el centro. Es el símbolo perfecto de nuestro infinito potencial. Este sencillísimo símbolo representa también los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, los 4 elementos de la naturaleza. No hemos podido aguantar algo que hable tan poderosa y directamente con nuestro inconsciente. Así que hemos transformado un símbolo de vida en un símbolo de muerte. Porque ahí crucificamos, hola Marta, al Hijo de Dios. Eso es un simbolismo colectivo. Todos compartimos esta idea, ¿no? A ver, por ejemplo, acá Marelis pregunta si la introyección se asociaría a la dependencia. Podría transformarse en una dependencia, ¿no? Todo depende del grado, porque esto nos pasa a todos, ¿no? No es que es una cosa que le pase a algunos, que idealizamos a alguien ahí fuera. Acá ya lo dijimos, ¿no? Cuando somos pequeños idealizamos a nuestros padres, después lo traspasamos a algún artista favorito, qué sé yo, en la adolescencia, y después de grandes quizás continuamos con eso, ¿no? ¿Vieron esta necesidad que hay de admirar a otros? Es como como si lo necesitáramos. No sé cómo expresarlo en otras palabras, pero es como una necesidad que tenemos, ¿no? Yo creo más que nada que esto está asociado a que nosotros tenemos que ver que algunas cosas son buenas y otras cosas son malas, porque nuestra mente está dividida, ¿no? Vivimos en la dualidad. Entonces todo lo malo mío lo proyecto en esos que yo llamo que son mis enemigos, los malos. Y lo bueno
lo introyecto, que también es como proyectar, ¿no? En los buenos. Estos son los que son como yo. Estos son los que me gustan. O así yo querría llegar a ser. Yo querría llegar a ser como este. Fíjense, siempre es una comparación. Nos damos cuenta, es una comparación. Me comparo, me pongo que soy mejor que los malos, o me comparo en que yo soy tal como este, que me gusta, que admiro, o quiero llegar a ser como ese. No me considero que todavía sea como ese, pero yo quisiera ser así, nos dice, ¿no? Una parte nuestra. Hola, Elian. Claro, como que necesitamos esos ídolos. Es lo que el curso de milagros le llama a los ídolos. No nos damos cuenta nosotros, ¿eh? Esto de que idealizamos. Esto lo explica muy bien Antonio Bley en el curso este de psicología de la autorrealización. Él lo explica, bueno, en varios libros lo explica, pero en este lo explica bien profundo, que es el tema este del yo idea, el yo experiencia y el yo ideal. Él dice que el yo idea es todas las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos, o sea, todo lo que yo me creí, ese modelo, el modelo que tengo, que adquirí, cómo me definí, yo soy así, 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 así. Pero como nadie está conforme con ese modelo, con esa idea que tiene de sí mismo, necesita proyectar un ideal de cómo va a llegar a ser, porque no me siento bien como creo que soy. Bien, todo esto es debido a que no sé quién soy, o sea, yo creo ser este. Bien, perdí mi rastro, mi esencia, todos la perdimos aquí. Yo creo ser una persona, un cuerpo, con una historia, alguien que nació, alguien que va a morir, alguien que, bueno, hace cosas acá, mientras tanto, mejores que otros, etc., etc. Ese es mi modo de ser. Yo soy así, digo. Esta es mi personalidad, ¿no? Hola, Z. Bien. Pero yace, o subyace, podríamos decir, en nuestra mente, algo que me dice que no soy totalmente perfecto. Algo está mal en mí. Esa es la culpa inconsciente. Ya nosotros los que estudiamos el curso lo sabemos, ¿no? Entonces busco un yo ideal ahí fuera. Entonces por eso busco personas que admirar. O me lo hago imaginado, ¿no? De cómo una idea de mí idealizada, de lo que yo en realidad quisiera ser y no soy, ¿no? Para ser feliz, me digo. Cuando sea así voy a ser feliz, o cuando tenga estas cosas voy a ser feliz. Eso hace que mi mente esté o en el pasado con mi yo idea, o en el futuro con mi yo ideal. Pero yo nunca me vivo, o sea, nunca estoy en mi yo experiencia, que es realmente desde el punto desde donde yo crezco, o sea, desde el centro. Bien, o sea, que esté centrado. Entonces no me vivo. La vida pasa, pero yo no me experimento, o sea, no vivo mi experiencia presente. Por eso no expando mi mente. Eso es lo que explica Antonio Bley, ¿no? Como lo diría el curso de milagros, estamos insensatos, estamos fuera de la mente. Por eso hoy estamos, hola María Janet, estamos tan dedicados a mirar adentro hoy, ¿no? Claro, claro. Por eso hoy, Z, vamos a hacer el trabajo de Byron Katie, tenemos planeado, vamos a ver si nos llega bien el tiempo, de hacer el trabajo de Byron Katie con Dios, para que veamos justamente esto que vos estás planteando. En realidad, el problema que tenemos todos es que nosotros creemos que Dios es algo que está externo a nosotros, ¿sí? O sea, que es un alguien. Y al ser un alguien y creerlo separado, o sea, yo creerme separado de mi fuente, entonces yo parece ser como que creo una cosa, otro cree que Dios es otra cosa, otro cree que Dios es otra cosa, y tenemos creencias. Es el mundo de las creencias. Pero a Dios solo se le puede conocer, no se le puede creer. No hay que creer en Dios, solo conocer, porque Dios es, punto. Ahí termina, no se puede definir.
Pero si nos basamos en lo que nos dice el curso de milagros de las leyes del caos, que aquí cada uno, la primera ley del caos, tiene su verdad y la defiende a rajatabla, ¿ven? Nosotros acá hacemos lo que dice Antonio Bley, defendemos el yo idea y el yo ideal. Por eso cuando alguien nos juzga o nos dice cosas que nosotros no están dentro de mis creencias, o sea, de lo que yo creo que soy, ataco y me irrito, ¿sí? Y me quiero defender, porque el otro está diciendo cosas de mí que no son, digo. O sea, me está pisoteando el yo ideal, y yo no lo puedo soportar, porque ese es mi ídolo que yo construí, de lo que yo idealizo. Es como un diosecillo de barro que hice, de mí mismo. En realidad nosotros aquí todos tenemos una idea de Dios ego, un Dios a mi modo, a ese al cual yo creo que le rezo y que me cumple los deseos, un Dios mágico. Por eso nos gustan las cosas que hablan de la magia, de los poderes ocultos y todo eso, porque nosotros en realidad lo que queremos acá es que se cumpla lo que yo quiero, pero yo quiero a nivel consciente, quiero, ¿no? Y como nunca se cumple lo que yo quiero, vivo enfadada con Dios, porque Dios no me satisface. ¿Entienden? Son muchas ideas que tenemos. Ahora cuando hagamos el trabajo con Dios, van a ver cómo todo esto va a salir. Y es muy importante indagar y cuestionar nuestros pensamientos acerca de Dios, porque eso libera mucho la mente. Claro, pero cuando nosotros decimos dentro de sí, también hay que tener mucho cuidado, María Janet, porque muchos se creen dentro de sí y se lo adjudican al personaje, o sea, a la persona. ¿No es cierto? Esa también es una manera de separarnos, si lo podemos ver más profundo. Es que en realidad Dios solo tiene un hijo, y ese hijo es espíritu, no tiene forma. Yo soy el hijo de Dios como espíritu, en esencia. Como cuerpo no soy hijo de Dios. Como cuerpo yo no soy real. Ese es el gran tema. Por eso la espiritualidad está tan deformada, tan desnaturalizada, tan, ¿no? Hay tanta cosa ahí, pareciera, ¿no? Tanta confusión. Cuando todo es tan sencillo, porque es Dios es, punto. Ahí terminó todo. Dios no necesita que yo le rece, que le haga altares, que le ponga inciensos, que me sacrifique, que me inmole, que diga palabras bonitas, que haga actos bonitos para quedar bien con Él, que, no sé, todas esas cosas que nos creemos acá. ¿Bien? Pero nosotros creemos que es así, porque creemos que Dios tiene un ego, igual que yo. Porque resulta que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como espíritu puro. Pero nosotros hicimos un Dios a nuestra imagen, a como yo me lo creo. Y en Dios, vuelvo a repetir, no se cree. Mientras yo siga diciendo que creo en Dios, no estoy practicando ninguna espiritualidad. A Dios se le conoce. Por eso nosotros nos olvidamos de quiénes somos. Por eso yo a los otros no los puedo conocer. Solo puedo creer un poquito en ellos. Pero siempre tengo dudas de me pueden llegar a traicionar. Me pueden llegar a decepcionar. Porque creo. Ese es el gran problema, las creencias. Claro, es como que, necesitamos ser personas, nosotros, Z, y como yo necesito tanto ser una persona para no perder mi individualidad, porque la valoramos mucho, necesito que Dios también sea una persona. Medio rara, ¿no? Pero le ponemos varios tintes a Dios, pero Dios no puede ser persona. Estamos, porque ese es el tema. Si Dios fuera un árbol de manzanas, como decimos siempre, daría manzanas, no puede dar peras. Y nosotros en este momento creemos que Dios es un árbol de manzanas y nosotros somos peras. Pero decimos que somos el Hijo de Dios.
porque queremos que Dios nos reconozca como cuerpos separados. Ese es nuestro gran dolor. Nosotros queremos seguir siendo cuerpos separados, personas, personalidades importantes, diferentes. Esa es la única enfermedad que tenemos todos. No hay muchas enfermedades, hay una sola. Bueno, vamos a seguir así no podemos hacerlo de Dios, porque si no después se nos va a ir el tiempo. Bien, entonces, esperen que yo quiero... Esperen que voy a ir de vuelta para acá. Yo voy y vengo para este aparatito, ahí está. Así nos vemos un rato. Bien, ¿en qué estaba? Estábamos en lo de la cruz. Fíjense en que nosotros, a nivel inconsciente, ¿no? O sea, todos, a nivel colectivo, crucificamos a ese Jesús famoso, que simboliza ser el Hijo de Dios, el símbolo del amor. Lo crucificamos, ¿no? Y claro, es como que también lo torturamos. O sea, tuvo que cargar la cruz, el Vía Crucis, ¿no? Sufrir mucho. Después encima lo matamos, lo crucificamos. ¿Bien? Y ese es el símbolo del amor que tenemos hoy. Le rezamos a una cruz, a una figura sufriente en una cruz. Bien, y tenemos que tomar conciencia de esto que hacemos, ¿no? Porque para nosotros sacrificio y amor son sinónimos. Más me preocupo y me sacrifico por vos, más te quiero. Y eso es lo que buscamos del otro. Que me vean, que me atiendan, que yo soy necesito tu amor, como dice Byron Katie. Necesito tu amor. ¿Es verdad? Cuestionemos ese pensamiento. Yo necesito que el otro me dé su amor. Hola María. Fíjense, nosotros somos unos necesitados aquí, porque nos sentimos carentes. En lugar de tomar responsabilidad por lo que yo proyecto, por esos pensamientos que emito, nos dedicamos a crucificar a los demás y los responsabilizamos por nuestras desgracias. Y esto hay que mirarlo no a nivel mis relaciones personales aquí en el mundo, sino que lo miremos a nivel mundial. Alguien lo hizo, yo no fui. Por ejemplo, esto del virus que estamos viviendo todos. Tenemos que encontrar quién fue el culpable. La economía y seguro los políticos son los culpables. Siempre alguien lo hizo. Yo no fui. Estoy en este mundo, no sé ni para qué. Es porque nací, porque mis padres me tuvieron. Y resulta que ahora vivo en este mundo todo descocado y loco. Y no sé por qué pasan esas cosas ahí. Nos gusta crucificar a los demás. Colocamos a un hombre en la cruz, un hombre torturado, mal comprendido y repudiado, porque hablaba de amor ese hombre. Y este símbolo lo hemos colocado sobre los altares para que nuestro inconsciente se entere bien de que es sublime sufrir, torturarse, aguantar pacientemente. Esta es la gran insensatez del ser humano. ¿Quién de ustedes, díganme, porque yo lo he experimentado mucho tiempo de mi aparente experiencia, no ha creído que si uno aguanta lo que el otro le hace, lo está amando? Y que hay que aguantar, hay que aguantar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Las cosas son así. Hay mucho resentimiento en la resignación, mucho odio, y no lo podemos ver. Nos creemos que está bien esto de resignarse y decir, bueno. Claro, porque eso me evita indagar en mi mente. Es mejor decir, bueno, me aguanto.
¿qué va a hacer? Él es así. Claro, porque así yo también puedo decir yo soy así. Y cada uno sigue siendo como es. Y bueno, somos así. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Esa es nuestra manera de... Claro, claro, es que es así. Claro, claro, sí, sí. En un punto, Joana, decimos basta. Tenemos un punto. Todos tenemos un punto en el que ya no aguantamos más. Hola, Amparo. Claro, también, esa es otra creencia, Z. Muy bien, eso que dice él, por ejemplo, que muchas personas suelen resignarse porque creen que de esa manera después van a tener un ticket, el boleto asegurado para entrar al cielo, ¿no? Hay que ser buenos acá, hay que sufrir mucho, hay que sacrificarse por los demás, ¿no? Esta idea, porque así después somos recompensados, ¿no? Eso es lo que aprendimos. Sí, tenemos muy internalizado eso. Bien, no ponemos en los altares la resurrección, el poder infinito de la mente, ¿no? Este poder volver a renacer, este resucitar a la vida, ¿no? Nos olvidamos. Entonces, nos gusta más esto de resignarnos y sacrificarnos, ¿no? Preferimos estar así y seguir acumulando cosas en el inconsciente, ¿no? Cada vez más resentimiento, hasta que pasa, como decía Joana recién, no aguanté más y dije basta, ¿no? Porque todos tenemos un límite hasta donde podemos soportar el dolor, ¿no? Claro, es que en realidad, a ver, esto sería así, a ver, para hacer una aclaración, María Janet, digo, ¿no? Porque había otra María por ahí. Vos estás unida a Dios, ¿no? Como lo que vos sos en realidad, como lo que soy yo y como lo que somos todos los que estamos aquí. Espíritu. El espíritu no tiene forma. ¿Bien? Es difícil verte como espíritu porque no tenés ni idea ni cómo es espíritu, ser espíritu. Pero es lo que vos sos en realidad, en la verdadera realidad, no en esto que acá llamamos realidad. Bien. Como cuerpos no somos hijos de Dios, porque Dios no nos creó como cuerpos. O sea, esa historia de la Biblia, de que Dios creó a Adán y a Eva y todo ese asuntillo, es un cuento que nos hicimos para valorizar el cuerpo. ¿Bien? Pero Dios no nos puede amar como cuerpos. Vos imaginate un Dios que esté mirando 7.000 billones de cuerpos. Pobre hombre, sería imposible. Ahí está, creo que Dios es un hombre, es un otro. No. Dios es una idea en nuestra mente. Es el amor, amor con mayúscula. Eso es Dios. Dios no es alguien. El amor no es alguien. El amor es un estado de ser. Es lo que soy. ¿Viste cuando vos decís yo soy? Bueno, eso es lo que sos vos, el yo soy. El Cristo, el Hijo de Dios. La unidad plena, la invulnerabilidad, la inocencia. Espíritu puro, pura luz. Pero no como cuerpo. ¿Me entendés? O sea, sin nombre. O sea, María no es la hija de Dios, Silvina tampoco, Laura tampoco, no. Lo que soy, lo que verdaderamente soy. ¿Sí? Por eso todos buscamos a Dios, porque yo ahora creo ser esta y me siento separada de lo que soy, porque no me estoy experimentando como lo que soy. Tengo unas ideas de mí, creo que soy esta, que nací, que mis padres, que mi tío, que mi abuela, que mi historia, que me hicieron, que no me hicieron, que me dejaron, que me pusieron, que no sé qué. Creo, esa es mi idea, mi yo idea. Como no me conforma eso, voy en busca de un yo ideal. Algunos lo ponen en la espiritualidad, algunos lo ponen mucho, más que nada en la New Age, que nos promete el oro y el moro. Ay, sí, vas a ser un ser de luz, vas a tener alas, te van a salir aureolas, vas a brillar, ay, todo te va a salir bien,
que sos creadora, co-creadora y todas esas cosas que nos decimos, porque claro, me siento una cosa que no valgo nada y eso me llama la atención. El miedo que tengo a eso que yo creo ser, de lo cual yo huyo, porque me odio en realidad a mí misma como me percibo, me hace ir tras caminos de luz. Por eso la espiritualidad hoy en día está tan ahí, en boga. Entonces aparecen muchos maestros, guruses le digo yo, los guruses, que te prometen cosas. Seguime a mí que yo te voy a decir cómo tenés que hacer, la verdad. Vení a mi escuela, vení para acá. Pagame tanto, que yo te voy a ayudar. Comprate la pulserita. Tomate el agua, verde, o no sé, violeta, cualquier color. Hace así, hace así, hace así. Comprá lo que yo te vendo. Y el miedo es el mercado más grande que hay. Vende mucho. Y nosotros probamos, porque nos queremos sacar de encima el miedo, porque no lo toleramos. Entonces, si el miedo es lo opuesto al amor, es que yo ahora me creo que soy miedo. Ni me acuerdo que soy Dios, el Hijo de Dios, porque si yo supiera quién soy, que soy amor puro, que no hay nada que temer, que soy invulnerable, que nadie me puede hacer nada, que por más que mi cuerpo parezca morir, yo nunca muero, que soy eterno, no haría nada. Paz total. Pero yo no me creo eso. Yo sigo atrapado en la creencia. Creo que soy un cuerpo. Creo que tengo una vida. Creo que tengo que llegar a alguna parte. Creo que me tengo que iluminar. Creo que tengo que despertar. Creo. Por eso sufro. Por eso tengo que cuestionar mis creencias, mis pensamientos. Que es lo que no hago. Yo huyo de eso. Porque le tengo miedo a esos pensamientos y esas creencias. Me causan mucho miedo. Para eso yo tendría que soltar todas mis máscaras. Y no quiero. No quiero mirar adentro. Por eso hoy estamos dedicados a mirar adentro. Nos aprisionamos con nuestras expectativas y sacrificios. Claro. Sí, pero lo del amor propio que dice Joana hay que tener mucho cuidado, porque ¿a quién amo? ¿Qué es el amor propio? El amor propio es del ego, o sea, amor propio de mi persona no existe. Por eso vende tanto lo de la autoestima. Ay, lo que pasa que el problemita que tenés vos, que tenés baja la autoestima, porque ahora está de moda eso. ¿Cómo yo puedo estimar a un cuerpo que si no lo baño huele a podrido, que si no le cepillo los dientes tiene mal aliento, que tengo que estar pensando darle de comer, que si hace popó no hace, que tiene que hacer pichín, que si está gordo, que si está flaco, que si es lindo, que si envejece, que no envejece? ¿Eso amo? No. Si eso va a morir, ¿no? Eso no es, el amor propio es un cuento del ego, otro que nos inventamos nuevo. Por eso están los coach. Para eso inventamos los coach, entre todos. Superación personal. Tú puedes. Claro, cuando veo que no puedo, me frustro. Sufro, porque no puedo ser como otro. No me doy cuenta que estoy atrapado en la comparación. Si yo supiera que soy amor, no me compararía con nadie. Porque el amor no hace comparaciones. El amor es unidad. El amor no tiene opuestos. Ahora el amor de acá del mundo, ese barato que nos venden. Ay, que dibujamos corazoncitos. Ay, cómo te amo, mi chuchi. Ese no es amor. Ese no es el amor de Dios. Y nosotros lo que buscamos es el amor de Dios. Y lo buscamos en otras personas. Y no lo encontramos nunca. Porque estamos buscando en el lugar equivocado. Porque no queremos mirar adentro. Estamos mirando por la ventana, siempre, cómo pasan las cosas por ahí fuera. Ah, qué bien, la vida de aquel, qué lindo. Él es feliz, yo no. Yo no soy feliz, claro, porque él tiene
la camioneta 4x4 y yo no. Qué suerte que tiene la gente. Bueno, a veces decimos que tenemos suerte nosotros según cómo nos va. ¿Entienden? Porque creemos que la suerte existe también. O sea, estamos, sí, así decimos Michuchi, estamos plagados de creencias. Por eso nos venden cualquier cuento allá afuera. Y lo compramos. Ah, sí, sí, qué bien. Ahora me voy a comprar el libro del curso nuevo que salió. No voy a decir el nombre. Hay uno que está re de moda y todo el mundo se lo compra. El señor está haciendo mucha plata con eso. Un señor jovencito. Ay, qué suerte que vino este ser iluminado a la tierra y nos está enseñando. Menos mal, ¿eh? Claro, cuando estuvo Jesús no le dimos ni bolilla. Claro, ¿para qué? No, lo que dice Jesús no me va. Porque me dice que soy igual que el otro y que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, y a mí esas cosas no me gustan porque me tengo que unir y yo quiero estar bien separadito. ¿Eh? Yo ser yo y que el otro sea otro. A ver si, porque yo todo lo que hice, ¿y qué? Y el otro no hizo nada. No, yo, quiero ser distinguido por Dios, que Dios me señale a mí y diga, hijo mío, qué bueno que sos. Quiero tomar la hostia en la iglesia y que no se me derrita. No, que se me derrita, era, ¿no? Porque si no se te derrite es porque sos pecador. Claro, que se me derrita, porque yo soy puro y casto. Claro, son todos ellos los demás. Claro, ¿no es cierto? Es cierto, eso que dice Alex está muy bueno. Sí, tal cual, Alex. Te amo mientras seas como te dije que tenías que ser. Ahora, si no, 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 ya hiciste una cosita mal, ya me disgustaste. Ay, teniendo en cuenta que no hace falta rendir cuentas. Bueno, eso de la misión es medio complicado. A ver, si lo miramos desde el punto de vista de la separación, o sea, de que creemos que somos cuerpos, personas, pareciera, nos podemos contar que tenemos alguna cosa especial para hacer aquí, ¿no? Bien, estamos atrapados en el especialismo. Si lo miramos desde la unidad, o sea, desde el espíritu que somos todos la misma mente, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo, como la otra vez le decía a mi amiga Laura por allá arriba, que ella decía que se sentía medio culpable porque sabía tocar muy bien el piano, ¿no? Todos tenemos como cierta, no sé, podríamos decir, bueno, vamos a hacer entre comillas, ¿no? Dones o talentos, en los cuales parece que podemos desarrollarnos mejor que aparentemente otros, ¿no? Parece acá en la película. Y yo le decía que es una manera de expresar lo que somos, el amor que somos. Lo expreso así. ¿Quién no se ha deleitado escuchando a alguien que canta muy bonito y que nos pone la piel de gallina y nos hace conectar con Dios? ¿No? O sea, creo que por ese lado podríamos un poquito ver la misión, ¿no es cierto? No sé, pero en sí no tenemos algo especial, ¿no? No, es que Dios nos pone donde nos necesita, podríamos decir. Sí, también entre comillas, ¿no? Hacemos lo que hacemos y nada es más importante que lo que hagan otros. Ese sería el tema, ¿no? Acá es el mundo del especialismo, es como el mundo del espectáculo, ¿vieron? Como la televisión. No sé, hay un canal, un programa llamado El Mundo del Espectáculo. Ponían una música, empezaban las películas. Bueno, acá es esto así, muchas películas que vivimos diferentes. ¿No? Claro, sí. Claro, sí. Un día, no sé, nos tenés que grabar algo, Laura, que tocas vos y lo ponemos en el YouTube, no sé. ¿A quién no le gusta la música aquí? Yo creo que a todos nos gusta, ¿no? A pesar de que nos gustarán diferentes variaciones, ¿no? Pero nos gusta la música. Nos gusta el arte, dibujar, bailar. Son maneras de expresarnos, nada más, ¿no? Claro.
Eso es lo que... Porque ahí estaría lo que decía Joana por allá arriba, ¿no? Lo del amor propio, ¿no? Eh, ahí, ¿ves? No le llamaríamos amor propio, Joana, pero estaríamos hablando de que realmente nos amamos. Te amás así, ¿me entendés? Sin juzgarte, o sea, porque te estás expresando y decís, no está mal decir, qué lindo esto que hice, que te lo digas a vos misma, ¿no? Sin querer ser especial por eso, porque aquí todos hacemos cosas muy bonitas y ya está, listo, ¿no? Y nos compartimos cosas y decimos, ay, mira qué lindo esto que me dijo tal, ¿no? O sea, o qué lindo esto que escribió, es como, yo les cuento a Byron Katie, ¿no? Ella, en sus libros, ¿no es cierto? Claro, son muy profundos. Eh, Tenemos que estar con una mente muy abierta para captar lo que ella está diciendo. Pero es maravilloso el mensaje que transmite esta mujer, ¿no? Que nosotros creemos que es ella, pero ella dice que no es ella, ¿no? Es así. Claro, claro, Beethoven. Beethoven, por ejemplo, Laura era el artista favorito de Ken Wapnick. Él conectaba con el espíritu escuchando música de Beethoven, ¿no? Bueno, vamos a dejar de irnos porque nos pensamos a hablar de todo y después nos vamos. Bien, entonces, eh, para ver por qué nos cuesta tanto desprendernos de este extraño y arraigado vicio de culpar a los demás, no hay más remedio que hablar de su cara opuesta, la omnipotencia. Este es un tema un poco difícil, pues hay una línea muy fina que separa la omnipotencia del poder personal. ¿Ven? Fíjense. Yo, o sea, ustedes, yo, cuando digo yo, ¿no? O sea, todos, tenemos un poder que es el poder como mente, ¿sí? El poder de nuestra mente, ¿no? Pero está mal usado ese poder. Entonces ahora nos creemos que somos todopoderosos como Dios, omnipotentes. Vieron que está esa película, Todopoderoso, ¿no? De este Jim Carrey, no sé, no me acuerdo. Yo medio para los actores me confundo. Pero ese todopoderoso. Eso fue lo que hizo el ego, ¿no? O sea, esta idea de separación. Yo quise ser Dios, mi propio Dios. Yo quise ser como Dios. Le usurpé el poder a Dios. Esa es la idea de separación. Pero ahora lo quiero usar separadamente ese poder, para mi propio beneficio. Por eso cuando uno, y voy a decir entre comillas, se ilumina o despierta, vamos a decir, o es un maestro de Dios, como dice el curso de milagros, es cuando uno ya no ve intereses propios. El maestro de Dios, o sea, el iluminado o el despierto, no ve intereses propios. O sea que es todo compartido, porque se da cuenta que somos todos el mismo realmente, ¿sí? Que nadie me puede hacer nada, que yo no le puedo hacer nada a nadie, ¿sí? Esa idea de individualidad se transforma en unidad. O sea, me dejo vivir. La vida se vive a través de mí. Yo ya no tengo más el control. Solté el volante, lo solté para siempre, porque me di cuenta que me iba a estrellar. Bien, o ya me estrellé varias veces y dije, bueno, basta, porque ya me cansé de chocar, porque también puede ser. Todo depende. Bien. Entonces, como hay una línea muy fina y se puede confundir ahí, ¿no? Nosotros, ¿se acuerdan que dijimos lo del niño, no? Siempre sabemos que cuando el niño recién nace, ve todo como un todo, ¿no?
Ah, sí, sí, esas cosas pasan dentro del mundo de acá, de la ilusión. Sí, sí. O sea, pero ¿qué pasa? A ver, mira, vamos a hacer el siguiente ejemplo, María, mira. Es muy bonito eso que vos decís, pero le vamos a dar una vuelta. Eh, vos tenés un cuerpo, porque vos te lo hiciste tu cuerpo. Lo que pasa es que no te acordás. Yo tampoco, nadie se acuerda nada acá. Estamos toda una amnesia total. Hicimos un mundo de cuerpos, ¿bien? Ahora, la mente está fragmentada y yo creo ser este pedacito de mente que me identifico con este cuerpo y digo que es mío. Pero a ver, decime una cosa, María, te lo voy a preguntar para que lo reflexiones profundo. ¿Tu cuerpo es tuyo para siempre o tiene un tiempo de caducidad? ¿Tu perrita es tuya para siempre o tiene un tiempo de caducidad? Yo tengo a mi perrita acá para mí ahora, ¿no? Como todas las veces, porque ella viene para mí. Yo más o menos, como creo estar aquí y creo en las leyes del mundo, lamentablemente como nos pasa a todos, yo creo que mi perrita dentro de unos años más, 10 años más, 11, va a desaparecer su cuerpito, de mi percepción. Si no me muero yo antes, ¿no? Porque la verdad que no tengo ni idea. ¿Entienden? Hoy en día la New Age, o sea, la espiritualidad New Age, usa la espiritualidad para sanar el cuerpo. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal, porque si vos estás enferma y vas a un sanador que te sana, porque eso sucede dentro del mundo de la ilusión, por ejemplo, yo siempre lo digo, los que practican la ciencia cristiana hacen eso. Vos tenés una enfermedad, recurrís a ellos hacen no sé qué oraciones, qué sé yo, y vos te sanás. Es más, leyendo el libro de la ciencia cristiana hay gente que se ha curado de enfermedades. Bien. Ahora yo me curo de la enfermedad corporal. ¿Bien? Vos, yo, cualquiera. Pero soy eterno como cuerpo. ¿Puedo ser eterno como cuerpo? No. No se puede. Eso me demuestra que no soy este cuerpo. ¿Entienden? Si yo aquí puedo hacer cosas para sanar, o sea, aliviar mi dolor corporal, las hago. Si me gusta que voy al sanador que me cura con las manos, voy. Me gusta no sé, el homeopático, no sé, lo hago. Nadie dice que eso esté ni mal ni bien. Son cosas que hacemos aquí porque creemos que somos de cuerpo. A mí ayer me dolía el diente y me tomé unas pastillas para el dolor. ¿Entiendes? No me gusta que me duela. Bien, punto. Ya está. ¿Por qué vamos a sufrir? No tiene sentido sufrir. ¿Bien? Pero yo soy consciente que no soy este cuerpo, que es diferente a decir, tengo un cuerpo y lo estoy usando transitoriamente, soy un transeúnte. Pero quien yo soy es eterno. Voy a creer que muero, pero yo sigo siendo. ¿Entienden? Eso es el tema. ¿Quién soy? Por eso sufro. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que mirar adentro. Ahí está la salvación. El cuerpo no se puede salvar, es imposible. Se puede aliviar, se puede mejorar, puede parecer que sana, pero inevitablemente en algún momento va a morir, no es eterno, ¿no? Esperen que se me fue todo el chat, todo para allá. Claro, claro, lo que dice Alex es totalmente de acuerdo. Alex dice, si bien no hay una misión con bombo y platillo que tengamos que hacer nada en el mundo, eso no significa que no hagamos nada acá. Acá hacemos cosas, ¿bien? Lo que nos gusta. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Me gusta tocar la guitarra, la toco, hago recitales, bueno, la gente me aplaude, gano plata con eso,
muy bien, pero sé que no es real, sé que eso no es lo que yo soy. Eso me hace feliz por un ratito. Bien, y me da para comer, porque necesito comer, porque creo que soy este. Punto. Y ya está. Y hago cosas y disfruto, me divierto. Quiero tener una pareja, la tengo. No quiero tener, no la tengo. Quiero tener sexo, lo tengo. No quiero tener, no lo tengo. Bien, hago lo que me gusta. Quiero comer chocolate, como. Me gusta la frutilla, como frutilla. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema en eso. Porque no se basa en los comportamientos esto. Cada uno hará lo que hace y lo que puede y lo que le gusta. Punto. Nada especial, porque a Dios ni le importa lo que vos estás haciendo acá. Dios te ve como lo que sos, como espíritu, como mente, no como cuerpo. ¿Mm? Claro, sí, a veces puede, como dice Joana, puede ser la fe también que te cura. Sí, sí, eso, sí, estos de la ciencia cristiana que yo les cuento, curan así. Claro, claro, sí, sí. Bueno, tenemos el caso de Anita Morjani, la que escribió el libro Morir para ser yo, que ya, bueno, no vamos a ponernos a hablar ahora del libro, pero ya lo conocemos. Anita Morjani estaba en coma y bueno, aparentemente se curó, o sea, curó totalmente, ¿no? Y bueno, hay toda una historia que cuenta ella, ¿no? Está el video en YouTube de Anita Morjani. Eso no tiene nada que ver con lo que es profundo, ¿no? Eh, claro, decía que la existencia precede a la esencia. Somos seres sin motivo definido, nosotros creamos nuestros objetivos. Claro, porque, a ver, mmm, eh, yo la verdad no leí mucho Camus, conozco algunas cosas, por ejemplo lo de Sísifo, me gusta mucho. Eh, porque Camus escribió esto, lo del mito de Sísifo, ¿no? Eh, sí, lo que pasa que igual, vamos a plantearlo de este lado. Eh, Aquí, como vos decís lo del creativo, ¿no? Si yo trabajo para, para la mente, o sea, en la unidad, o sea, no me creo especial, no me creo en competencia con otros, no mato para vivir, no mato en el sentido no que porque coma carne o no, porque si no ya vamos a salir con el tema, no, no compito, ¿sí? No me dejo llevar por este poder de ser especial y poderoso, sino que solamente hago, como decía Alex, cosas porque me gustan y porque disfruto. ¿Bien? Y soy creativo. ¿Bien? Está bien, hago eso. Y no hay ningún problema en hacer esas cosas. O sea, ¿cuál es el problema? Ninguno. Bien, las hago porque tenemos que hacer algo acá. Pero sé que eso no me define. No habla de quién yo soy en realidad. Solo habla de ciertas cualidades aparentemente que tiene esa mente que se está expresando a través de ese cuerpo. Punto. Ahí termina todo. Y a través de ese aparente talento aquí, me expreso y puedo, por ejemplo, como hizo Beethoven, que hablaba Laura, maravillar a otros, ¿sí? Darles amor a otros. ¿Por qué no lo puedo ver así? Y ya está. ¿Mm? Eso como que sería como para poner un... Claro, evitamos el sufrimiento, que en realidad no es que lo evitamos el sufrimiento, nos damos cuenta de que no es necesario sufrir, que no sirve para nada, que no tiene sentido. ¿Cuándo me doy cuenta que el sufrimiento no tiene sentido? Cuando me doy cuenta de que estoy atrapado en una prisión mental, que no cuestiono mis pensamientos, por lo tanto me los creo, y yo creo que soy lo que ese narrador me dice que soy. Y me experimento así. Por eso sufro. Byron Katie hace un ejemplo con su hija,
estaba por tener un hijo, entonces su nieto, ¿no? Estaba por nacer, y resulta que parece ser que venía mal el parto, ¿no? Entonces estaba la hija internada ahí en el hospital, en la clínica, estaba su yerno, ¿no? O sea, el papá del futuro bebé, el marido de la hija, los suegros de la hija, o sea, los padres del marido, y ella, ahí. Una situación tensa en la que parecía, ¿no? Según lo que decían los médicos, que podían llegar a morir los dos, su hija y su nieto. ¿Bien? Una situación tensa, que aquí nosotros le llamamos, eso es terrible, es sufrir. Lo vemos como un castigo. Obviamente Byron Katie ya en el estado mental en el que está ahora, ¿no? Ya habiendo cuestionado sus pensamientos, enseñado este trabajo maravilloso, ¿no? Bien. Entonces se acerca la suegra de la hija y le dice, vamos a rezar para que nuestra hija y nuestro nieto se salven. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella sabía, en su corazón, en su mente, que no sirve de nada rezar, porque eso es oponerme a la realidad. ¿Me entienden? Ella sabía, estaba muy segura de que las cosas no pasan porque yo pida mucho a Dios y entonces me pasa. No, solo pasa lo posible, lo que tiene que pasar, lo correcto y perfecto, lo que tiene que pasar. Yo no lo sé, porque si no me estoy metiendo en los asuntos de Dios. Estoy siendo el juez de la vida. Soy un gran juez que juzgo todo, me pongo en el lugar de Dios. Yo sé. Bien. Por eso sufro. Si no, no hay otra razón. Entonces ella no le dijo a la suegra, ay, no, eso no sirve para nada. No, no, no. Ella la tomó de la mano y mientras ella rezaba, porque ella creía que era así la cosa, ella la tomaba de su mano y ella mientras tanto solamente se mantenía en estado de aceptación, sabiendo que solamente iba a pasar lo que tenía que pasar y que si su hija y su nieto morían, estaba bien. ¿Entienden? Eso es una persona iluminada y despierta, que acepta lo que es. Yo no puedo controlar, yo no le puedo dar órdenes a Dios de cómo deben ser las cosas acá, en la película. Porque si no estoy discutiendo con la realidad, como dice ella. Por mucho que yo le diga a un gato que ladre, el gato va a maullar. Por mucho que yo le diga a un perro que maulle, el gato va a ladrar. Pero nosotros somos tercos y obstinados y queremos que las cosas sean como yo creo que deberían ser, y por eso sufro. ¿Entienden? Ese es el verdadero camino. No lo que me cuenta el mundo, que es ser espiritual y todas esas chorradas que pierdo el tiempo, que ya lo hemos perdido todos. Y nos dimos cuenta que no hay resultados posibles. Pero tenemos que ir por ahí. Porque tenemos mucho miedo del amor. Entonces tenemos que ir haciendo truquitos que nos inventamos. Nosotros mismos lo hacemos, ponemos a los personajes, nosotros hacemos todo. Para, un pañito frío, una curita, ay, sí, con esto voy a andar bien, sí, yo ya sé que si practico esto, salgo adelante, me dice el ego, salgo adelante y triunfo. ¿Entienden? Somos niños jugando el juego de la vida, de acá, esta de que yo sé cómo son las cosas, que doy órdenes a Dios, hasta que nos rendimos. Y ahí nos iluminamos, ahí despertamos. Mientras tanto, la resistencia es muy grande. Y le llamo sufrimiento, a eso le llamo sufrimiento. Al miedo que le tengo a Dios, o sea, al amor que soy, acá se le llama sufrimiento.
las cosas no son como yo querría que fueran. Eso es sufrir acá. A eso le llamo sufrir. Porque yo sé que, o digo que cuando una persona muere es pobre. Pobre, se murió, tan joven. ¿Y yo qué sé? Ah, yo sé que la muerte es terrible, porque yo creo que es terrible morir. Es mejor estar acá. Acá no, estar acá. Vivir muchos años es muy importante, dice el ego. Yo qué sé. Yo qué sé. ¿Entienden? Por eso sufro. Es la única causa de sufrimiento, que yo sé lo que es mejor para mí y para los demás. Sí, sí, sé muchas cosas, porque yo leí muchos libros y practiqué muchas técnicas. ¿Entienden? Así estamos. Entonces hay que observar esa locura. A ver. Claro. Claro. Sí. Claro, pero igual la fe, Joana, es una forma de creencia también la fe, con minúscula, que es la que nosotros usamos aquí. Eh, ¿Por qué decimos que necesitamos fe? A veces la disfrazamos la fe y es como que decimos, bueno, depende, o sea, por eso digo de las definiciones que le damos a la fe. Por eso que a través de las culturas más o menos tiene que ver. Si yo pongo mi fe y que mi fe está puesta en que pase lo que yo quiero que pase, es una fe trucha, o sea, una fe disfrazada. La fe con mayúscula es la que dice, estoy en el precipicio, me tiro, sin miedo a nada, no me va a pasar nada. Es una metáfora, no se vayan a tirar del precipicio. ¿Entienden? Me tiro, no pasa nada. O sea, esa es la confianza total. La fe con mayúscula. La fe que usamos acá es una fe con minúscula, que tiene un poquito de condicionamientos, que bueno, voy a poner fe, a ver si me sale como yo quiero, si tengo suerte. Y Dios me concede lo que yo quiero, ¿no? La fe con mayúscula, con F mayúscula, es una fe que acepta todo como es, que no pide nada, no pide nada. El despierto, lo iluminado, no reza ni ora, ya no ora más. ¿A qué le va a orar? ¿Qué va a pedir? Si sabe que Dios no está fuera de él, primer paso. Segundo, que va a pasar siempre lo posible porque todo se está proyectando desde el inconsciente y no tengo control sobre ningún suceso en este mundo. Ese es feliz, ese es feliz, ese es el iluminado. El otro que todavía dice, bueno, voy a, ay, no sé, ¿no? Que está con miedito, ay, o le pasa algo, ¿no? Y se desespera. Y esto no indica, vuelvo a repetir, que si por ejemplo, como dice Byron Katie, yo me entero mañana que tengo un cáncer, diga, ay bueno, si nada existe, nada, la voluntad de Dios y me quedo así. No, no, en el mundo, acá que creo que vivo, voy a los médicos, trato de que me hagan un tratamiento, de curarme aparentemente, voy al, no sé, al maestro espiritual si me siento inclinada a hacer eso, hago lo que sea. Pero mientras tanto sé que igual, por más que yo haga lo que haga, aparentemente ahí en la forma, voy a tener que aceptar lo que es. Si me curo, voy a decir, ah, me curé. Me curé el cáncer, pero no me curé la culpa inconsciente. No, no sané realmente. Parece que sanó mi cuerpo. Bien, entonces ahora no me duele, estoy bien, bárbaro. Pero eso no indica que no me vaya a agarrar otra cosa más adelante. O que no salga a la calle y me pisa el colectivo. Porque no lo sé. ¿Entienden? Así se vive feliz, sin miedo. Porque esto es vivir sin miedo, es la idea. No vivir aferrados a ver qué va a pasar. Y si pasa esto, ¡ay, qué terrible!
¿Ven? Ese es el miedo. Ahí está. ¿Ya? Cuando empezamos a ver eso y nos damos cuenta, es como que ahí volvemos a ser niños, pero esos niños realmente que éramos antes de que creyéramos en todo lo que vimos que los adultos hacían. Ese niño abierto, ese que yo quería decir ahora antes de leer lo de Dios, pero bueno, empezamos con otra cosa. El niño pequeño, cuando nace, a pesar de que ya viene con su sistema de pensamiento de ego intacto, el niño está en estado de unidad. El niño ve a su mamá y toma la teta de ella y él está unido. Él no sabe que su mamá es su mamá. No lo entiende eso, ve todo como uno. Así vemos todos cuando somos pequeñitos, cuando recién nacemos, un tiempito, no sé, hasta los 3 años, por ahí un poquito más, ¿no? Es como que sabe que está proveído, o sea, que todo se le provee, ¿no? O sea, es así el niño pequeño, o sea, todos cuando somos pequeños, ¿no? Sabe como que lo que tenemos que percibir nosotros, que el mundo está en nuestra mente, no se ve separado el niño, ¿no? Más adelante, a medida que parece que crece, bueno, va absorbiendo todas estas creencias, ¿no? Y ya ve que sus padres son unos y él es otro, ¿no? Empieza todo esto, empiezan a venir las grabaciones mentales, ¿no? Todo esto que aprendemos, que nos queda grabado, que ahora le llamamos memorias, ¿no? Todo lo que vaya a parar al inconsciente, así nos vamos de a poquito, ¿no? Nos empezamos a sentir fracasados cuando algo no nos sale. Sin embargo, cuando el niño es pequeño y comienza a caminar, fíjense en que el niño empieza a aprender a caminar y se cae y se ríe o llora un poquito y se levanta y lo vuelve a intentar y no lo ve como una frustración, ¿entienden? Sin embargo, después sí, cuando me caigo, me equivoco, no me gusta ni medio. Yo quiero que después me salga todo re bien, ser perfecto, y por eso sufro, porque no acepto que aquí estoy para equivocarme y que la equivocación no es muerte, como me cuenta el ego, que Dios no me juzga porque yo me equivoque. Jamás he sido condenado, y menos por Dios. Y sin embargo, acá le damos tanto valor a esto de ser humano y no nos damos ni siquiera cuenta que humano viene de humus, que es tierra. Somos polvo y agua, pero le damos mucha importancia. Yo soy un buen ser humano. Mirá cuántas cosas que hice por la humanidad. ¿Entienden? Por eso sufrimos. Porque como yo creo que soy un buen ser humano e hice muchas cosas buenas por la humanidad, merezco un reconocimiento. Y resulta que los otros no me reconocen ni medio. Entonces me enojo. Porque Dios no me reconoce como cuerpo separado, persona. Imagínense en Dios diciendo, ay, este Pepito, qué buena persona que fue muy buen ser humano. A este le reservo el lugar VIP en la nube verde. Ay, a Carla, ay no, Carla la cagó unas cuantas veces. No, esta no merece ser mi hija. No, a esta le voy a hacer unas cuantas cruces y cuando venga para acá arriba la voy a mandar al purgatorio, a que espíe un poquito todas esas macanitas que se mandó y entienda cómo son las cosas acá. Imagínense en eso, un Dios así. Dios mío, qué terrible. Después decimos que nosotros sufrimos acá. ¿Y qué no es? Y con las invenciones que tenemos mentales, las imaginaciones, como para no sufrir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como son 1:30 y después no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a preparar el lápiz y el papel y vamos a empezar a hacer el trabajo de juzgar a Dios. Vieron que a nosotros nos encanta juzgar a Dios, así que la vamos a pasar bomba.
y vamos a ver qué es lo que hay en nuestra mente, ¿no? Ahí está. Primero, reconociendo que acá todos, esto vieron, es como cuando vamos a la iglesia y nos ponemos en el coso ese que no me acuerdo nunca cómo se llama, ahí que está el cura de un lado y nosotros al confesionario. Me tengo que confesar conmigo mismo, ¿bien? Porque si yo no me confieso conmigo mismo, no puedo entrar en comunión conmigo mismo. No me puedo unir nunca a Dios. Me voy a seguir sintiendo siempre separada. Por eso nos vamos a desnudar un poco. Bueno, ya saben que es metafórico, ¿no? Ah, eso es lo que vos crees, Joana. Si ya estás en resistencia, te estás engañando, Joana. Acá, si estás acá, en este mundo, es porque estás enojada con Dios. Si no, no estarías acá, estarías con Él, en el cielo. Gozosina, gozosina. Qué lindo, estoy con mi Padre, soy espíritu. Pero como a mí me gusta hacer un cuerpecito y tener mi vidita, mi historia, mis cositas. Así que si Dios es otro, estoy enojada con Dios. Si estoy acá, estoy loco. O sea, no hay manera. Ya nosotros lo vimos desde todos los puntos de vista. Ser un cuerpo es una locura. Porque el cuerpo hace muchas cosas, nos trae muchos problemas, ser un cuerpo. Bien. Si aún todavía no puedo aceptar eso, todavía tengo que seguir practicando una espiritualidad dual en la cual me digo que yo soy buena y amo a Dios y que sí, qué lindo, y eso es todo un cuento del ego. Si estoy acá es porque no amo a Dios, porque no sé lo que es el amor, porque si supiera lo que es el amor, sabría que soy amor y ni loca vengo para este mundo loco, ni mamada, yo la verdad que no hubiese venido. Si estoy acá es porque aún creo ser importante, ser especial, ser esta que digo que soy, que tengo este nombre y bueno, creo que soy esta, ¿qué voy a hacer? Después quiero que en mi lápida, qué sé yo, pongan alguna cosita, o no sé. ¿Entienden que creo que voy a morir, que creo que tengo una vida? O sea, todo eso que creo es mi oposición al amor que soy. Porque el amor no tiene forma. Y yo ahora me percibo como una forma. Algunas, bueno, mejor formadas y otras más deformadas, ¿no? Algunos nos percibimos más viejos, otros más jóvenes. Bueno, vieron que la percepción de la forma es terrible acá. O sea, vemos cada cosa. Como decíamos recién, no podemos distinguir un león de un cordero. Así que, ¿qué nos vamos a hacer problema? Ah, sí, no, lo que hagan con el cuerpo no importa. Si una vez que te moriste ni te das cuenta. El cuerpo es una cosa. Mira, como cuerpo somos objeto, un objeto en el espacio. ¿Me entendés? O sea, yo la verdad que no tengo ni idea lo que van a hacer con mi cuerpo, ni lo que hagan. Por mí que me quemen, que me tiren al río, que me entierren, qué sé yo, si no me voy a dar cuenta. Lo voy a abandonar. Lo que pasa que muchas historias que se cuentan, que qué sé yo, que el alma, que queda buscando el cuerpo. A mí, yo pasé por todo eso, María, ¿eh? Un día, si quieren que les cuente, ya les dije, les doy un montón. De todo, sí, que había que esperar 9 días para tirar las cosas al muerto. Y yo me creía todo eso, ¿entienden? Porque no podía hacer otra cosa más que la que hacía en ese momento. Y eso es lo que tengo que aceptar. Yo hago lo que puedo en el momento de conciencia que estoy. Si en el momento 1985 me puse nerviosa y le pegué una nalgueada a mi hijo en el culito, y mi hijo lloró, ¿no? Bien. Perfecto, hice eso. En 1989 leo un libro de psicología que dice, no hay que pegarle nalgadas en el culito al niño. Y digo, me viene la memoria del 1985. ¡Ay! ¡Qué mala madre que fui que le pegué esa nalgueada y por eso mi hijo pobre ahora está todo traumado! Es mi culpa, por mi culpa, empiezo a decir.
Claro, así vivimos todos locos acá. No, es lo que pasó y no podía pasar otra cosa más la que pasó, porque en ese estado de conciencia yo lo único que pude hacer es pegarle la nalgueada. Ahora mi conciencia se expandió un poco y dije, la verdad hay otra manera de educar a mi hijo. No necesito pegarle, ya está. Entonces ahora entiendo, pero no puedo querer entender ahora, o sea, que en el pasado hubiese entendido lo que entiendo ahora. Ahora entiendo lo que entiendo ahora y antes entendí otras cosas. Y parece ser que en un tiempo futuro, que no existe, pero como que yo me lo invento, que hay un futuro, voy a entender otras. ¿Entienden? Pero yo no sé lo que va a ser eso, no tengo ni idea. Estoy en las manos de la vida. Bien, y en cuanto a Joana, en vez de poner Dios, Joana, podés poner vida. ¿Con la vida estás enojada? ¿Con el amor? Amor, vida, Dios, todo lo mismo. ¿Cómo es mi vida, esta que yo percibo? Todo es Dios, todo es Dios. Lo que pasa es que nosotros le llamamos de diferentes maneras porque tenemos un nombre para cada cosa. Porque si no diríamos, ay, tráeme el coso que está arriba del cosito que está en la cosa. No entenderíamos nada. Entonces le ponemos nombres a las cosas. A nosotros mismos también nos ponemos nombres. Pero son nombres. ¿Entienden? Cuando lo nombro, ya lo hice real. Por eso nuestro mundo es real. Pero bueno, eso dice el Tao, ¿no? Ahora no vamos a hablar del Tao, vamos a hacer trabajo de Dios que se nos va a la hora. Bien. Primera oración. Vamos a escribir en el punto 1 todas las razones por las cuales yo creo, porque son solo pensamientos, creencias, que yo estoy enfadada con la vida o con Dios. Por ejemplo, yo cuando hice este trabajo, les cuento para tirarles ideas, ustedes escriban lo que quieran, ¿no? Yo estaba enojada con Dios primero porque mi madre me tenía repodrida, primero, y no sabía qué hacer con ella. Segundo, y eso me irritaba mucho, entonces estaba enojada con Dios porque no hacía algo, que hiciera algo con ella, a ver, que me dejara de hinchar los cocos, decía yo. Bien, después decía, estoy enojada porque vivo en esta misma casa de miércoles en la que nací y no tengo suerte para comprarme una casa tipo mansión, penthouse, que quería tener y no tenía. Segundo, yo hubiese querido ser otra cosa, una gran escritora, qué sé yo, y no era nada. Bueno, estaba trabajando acá en un canal de YouTube y decía, qué bárbaro, y encima hay otras que son mejores que yo, y yo no me mira nadie, no me mira nadie. Yo estaba enojada por cualquier cosa. Pasaba el vecino de enfrente y ya estaba enojada. Yo creía que estaba enojada con cosas del mundo. No, estaba enojada con Dios. Hasta que lo descubrí, porque hice trabajo con Dios. Entonces puse todas las razones por las que estoy enojada con todo el mundo, o sea, cosas que no son como deberían ser. Yo no sé, este Dios, decía yo, ¿qué Dios nos hemos inventado? Que no se presta atención a esto acá, que está todo desordenado el mundo. Todas esas cosas. Estoy enfadada con Dios porque los políticos son todos unos corruptos y no deberían ser. Miren, ahí tienen para poner, o sea, cualquier cosa. Pongan lo que les nazca, yo no sé qué le nace a cada uno. Yo les cuento lo que puse en mi momento. Bien, estaba muy enojada porque yo estaba muy en desacuerdo como era mi vida, que no debía ser así. Yo lo hice, creo que lo hice con la vida primero, y después lo hice con Dios, me parece, no me acuerdo. Puedo escribir varias cosas. Segundo, quiero que Dios o la vida, y ahí puedo poner todo lo que deseo, me traiga un novio rechurro, un tipo Brad Pitt, que venga en un caballo helado también puede ser, que me haga millonaria, que me dé salud, que arregle el mundo, que se lleve el coronavirus de una vez por todas para el mundo, a ver si ya podemos salir a la calle. No importa que parezca infantil, ¿no? Porque en realidad somos todos infantiles acá porque estamos dominados por el inconsciente. Así que pongan lo que les guste más,
berreen, berrinchen como un niño pequeño, sáquense en toda la ira, ¿sí? No importa, es privado, ya les dije, pongan el cuaderno así para que los compañeros no miren, escriban lo que se les antoje, eso es lo importante, lo que me salga, porque mirar adentro significa que no me miento más a mí misma diciendo que soy la santa hija de Dios y que soy buena y que mi cuerpito y que soy buen ser humano, que soy buena persona y todas esas pavadotas que me digo que no sirven para nada, y miro adentro toda mi cacota y digo, ¡ah! ¡Ay, lo que había ahí! Lo que pensaba que había ahí. Pero para ver eso que tengo ahí, lo tengo que poner en el papel. Y tengo que ver qué pienso yo. Y dejar de ocultarme. Porque mientras me sigo ocultando, sigo oscuras. Oscuras, oscuras. Y si estoy oscura, por mucho que yo me cuente que soy luz, no soy ninguna luz. O sea, ni siquiera una luciérnaga. Bueno, hay que empezar por mirar la oscuridad. Es la única manera de sanar. No me va a sanar ningún poder externo, ni que venga el mago de Oz. Ya lo sabemos, somos grandes ya. Es hora de crecer. Hay que crecer, tomar responsabilidad. Creen y les sufren más de los que no le piden nada. Claro, pero no importa, vos tenés que hacer así. O sea, ahora estamos juzgando a Dios o a la vida. El trabajo de Byron Katie, que es el que estamos haciendo ahora, pero el trabajo con Dios, consiste en sacarme toda la ropa y andar en bolas por la vida, feliz, que no me importa lo que me digan. ¿Me entienden? Me tengo que liberar. Tengo que dejar de reprimir mis pensamientos, mis sentimientos, que no me importe nada lo que el mundo dice. Esa es la única manera de ser feliz acá. Ahora, si ustedes conocen otra, me la cuentan. ¿Bien? Nada de creer. El problema que tenemos todos acá es que creemos cosas. Por eso sufrimos. Porque Pepe cree que las vacas son rosadas, pero Juanita dice que son violetas. Y nos las pasamos discutiendo todo el tiempo a ver quién tiene la razón, si la vaca es violeta o rosa. Ay, qué lindos que somos. No, las vacas son blancas con manchitas negras, algunas marroncitas. ¿Qué importa el color de la vaca? A ver, ¿a quién le importa tener razón en el color que tiene la vaca? Claro, por eso sufrimos. Porque nosotros creemos que tenemos un poder sobre la materia. Sí, sí, eso es lo que nos enseñamos. Y seguimos insistiendo. Y bueno, hasta que un día nos damos cuenta de que no. Y ahí somos muy felices, porque recordamos quiénes somos. Claro, obviamente, el único que cree cosa acá es el ego. Si somos todos egos, o sea, yo también no te va a creer, ¿eh? Sí, sí, yo creo que soy este cuerpo todavía. Lo que pasa que, a ver, sé cómo son las cosas a un nivel intelectual y las trato de poner en práctica, ¿bien? O sea, ya no me creo tanto el cuento que me contaba antes, pero todavía creo que soy un ego, sí, a veces me enojo, creo que los otros me hacen cosas, sí, me creo muchas cosas todavía. Ah, qué bueno que está eso, Alex. Sí, sí. Esa nunca se me ocurrió. Sí, que Dios no haya inspirado a Jesús a hacer más fácil el curso para mi cabeza dura. Lo que pasa que, mirá, ¿cómo nos conocerá Dios o Jesús, podemos decir? ¿Cómo nos conoce el amor? ¿Qué dijo? Si a mis hijos les doy un curso fácil, no van a entender nada, no lo van a querer hacer. Se los voy a dar bien complicados, como es su ego, porque ellos son bien jodidos. Entonces les voy a dar algo bien complicado para que digan, qué difícil que es alcanzar a Dios. Ay, qué caro que es, no sé cuántas cosas tengo que hacer, cuánto esfuerzo y sacrificio, cargar la cruz, las espinas. A nosotros nos gusta todo eso. Claro,
te dicen, mira, el amor es punto, y vos decís, ¿y eso qué aburrido? Es como el cielo. Nos fuimos del cielo porque era aburrido, era todo celeste y no pasaba nada ahí. Acá pasan cosas buenas. Mira, te podés comprar autos nuevos, cargar gasolina, irte de un lugar al otro, tener muchos chulis ahí que te admiren y te digan, ay mamita, qué linda colita que tenés, ay qué bonita que sos re linda, vení, vení que te invito a tomar un cafecito, ¿te querés casar conmigo? Vamos a tener muchos hijitos. Después también nos inventamos la carrera universitaria. Ay, sí, yo estudié, me gradué con no sé cuántos grados, soy muy importante, salvo al mundo, gracias a mí las personas se salvan y soy el salvador del mundo. O sea, nos contamos 899.000 cosas. Sí, sí, ese es el mundo del ego. Por eso, este mundo que queremos ver todos. Claro, claro. Creemos ser un ser humano, que ya dije, humano viene de humus, de tierra. Somos polvo y agua, tenemos huesos. ¿Viste qué feo que somos cuando nos sacan toda la piel y la carne? Los esqueletos son horrendos. Pero nosotros, bueno, con la piel y la carne que nos pusimos arriba, nos pintamos un poco los labios, nos peinamos, nos ponemos el maquillaje y bueno, quedamos más bonitos. ¿Me entienden? Más que ahora hay tantas cremas y cosas que venden para parecer más lindos, brillosos. Sí, sí, adelgazar los productos. Tengo que tener 60, 90, 60. Porque así estoy bien para el mundo. Y además soy buena persona yo. No como aquellos otros que, mirá, no son como yo. Claro, sí, sí. ¿Entienden? Eso es el mundo del ego, el mundo del sufrimiento. Ah, bueno, entonces estás bárbara, Adriana. Si estás en blanco y no entendés nada, bienvenida al tren. Estás perfecta. Estás a punto de iniciar tu iluminación. De cantar aleluya, cantar aleluya. Así es como tenés que estar. Yo tampoco sé nada y no entiendo nada. Entonces estoy bárbara. Cada vez que me creo que sé algo, ahí me confundo. Ahí me creo otra vez que soy Silvina. Ay Dios, y mañana será otro día y tengo que levantarme otra vez, que barrer el piso, que la comida, que los chicos, la casa, todo eso ya sabemos. Entonces, si estás así, estás bien, Adriana. Vos seguí así, que vas bien, vas bien. Haz el trabajo con Dios que te va a venir bárbaro. Vas a ver, vas a alargar un montón de cosas. Tercero, Dios debería. ¿Qué debería hacer Dios? Dios debería, por ejemplo, ya dijimos, llevarse el coronavirus para que podamos salir a la calle. Dios debería fijarse un poquito más las cosas, que se fije bien. A ver, que se elimine, que elimine, porque el ego vieron que le gusta que elimine las guerras, que elimine la enfermedad, que elimine todo eso que inventó, porque como le hicimos cargo pobre a Dios que todo eso que inventó, que lo inventó Él. Bueno, todas las cosas que Dios debería hacer, o en el mundo o conmigo. Dios debería fijarse más en mí, debería darse cuenta de lo bueno que soy y todas las cosas que hago bien por el mundo y la humanidad. Debería escucharme un poco, Dios, también, ¿no? Y si no lo hago con la vida. La vida debería... ¿Qué debería hacer la vida conmigo? Yo la verdad que ahora no se me ocurre nada, pero en el momento que lo hice me acuerdo que escribí mucho, mucho. Tenía mucho odio reprimido. Cuando nos sacamos todos ese odio, se nos va todo, todo. Es maravilloso. ¿Bien? Ya no proyectamos tanto y no nos la agarramos con los demás. Porque los demás son Dios. ¿Sabían ustedes? Cortado en pedacitos, porque a Dios lo cortamos picadillo y lo pusimos por ahí. Claro, ahora es un poco más difícil amar a Dios porque lo despedacé, pobre. Tengo que juntar todos los humanos, esos que le llamo humanos, todos esos pedacitos y amarlos a todos. Claro, son 7.000 billones. Ay, qué trabajo. Ay, hay algunos que no me gustan. No, esto los chinos, mirá la macana que se mandaron, inventaron el coronavirus, che.
Estos no sé si los voy a amar, ¿eh? ¿Entienden? Aquellos, ay, a ver, estos los que están por Brasil, no, esos también no se están portando bien, tienen un presidente que está haciendo macanita. Y así estamos, ¿entienden? Porque creemos que los otros son reales y que la vida y mi vida depende de lo que hagan los demás, esos que están ahí fuera, esos los que le llaman humanos, esos que algunos, bueno, algunos son activistas y son ecológicos y quieren salvar el mundo, esos son buenos. Esos ya tienen, ya les dije, el lugar VIP en el cielo. Los otros no. Dios se apiade de ellos. Pobrecitas almas perdidas. Los otros no. Pero claro, Hitler y la Madre Teresa están en el cielo juntos, tomando mate. Ahora, lo que pasa es que yo creo que no. Porque, claro, borrar el ego, no, pero el ego no se puede borrar porque lo inventamos nosotros. Dios no tiene ni idea. Fue así. Un pensamiento es el ego. Yo quiero ser distinto de Dios. Quiero ser mi propio Dios. Voy a fabricar un mundo. Porque este Dios aburrido, que el amor, ¿qué corno es el amor? Nada, es una cosa sosa. Toda pareja, unidad. ¿Qué es la unidad? No, no me gusta. Quiero mundo. Quiero un mundo para mí, para ser mi propio diosesillo. Voy a hacer muchos dioses de barro. El dinero, el poder económico sobre otros, la inteligencia, esto, el otro, aquello. Muchos dioses, la belleza de las formas, esto, el otro. Todos los ídolos que pusimos ahí, a los cuales ahora le rendimos culto todos los días de nuestra vida. Y los cuidamos porque decimos, son míos. ¿Sí? Claro, nos olvidamos. Ahora decimos que lo hizo Dios. Dios no sabe que el ego existe, no tiene ni idea. Dios no sabe de este mundo, porque no lo creó. Si Dios hubiese creado el mundo, estaríamos sonados, porque no tendríamos solución. Bien, vamos a las preguntas que siguen. ¿Qué necesito de Dios? Necesito que Dios, o la vida, si necesito, me siento carente, ¿no? Yo en ese momento necesitaba que me haga ganar el quine o el loto o algo para poder comprarme una casa e irme de acá. Entonces ahí yo veía todas las conveniencias, porque le decía, mira Dios, si yo me gano el quine o el loto, me voy a comprar una casa nueva, me voy a ir de acá y le voy a decir pirulín cataplero a toda mi familia, la mía, la anterior, no la que tengo ahora, la que hice yo, no, porque esa es la mía, es importante, la otra, la que nací, mi madre, mi hermano, todos esos que están todos opuestos a mí, que no me entienden, todos esos. Y bueno, me los voy a sacar de encima todos ya de una vez por todas y voy a ser feliz porque, claro, voy a estar sola con mis hijos, mi pareja, que ellos me entienden. Y no voy a tener que aguantarme todo eso. Yo le decía todo eso. Y le preguntaba que por qué no se apuraba también, que no pasaba rápido, porque ya, a ver, si me moría, me pasaba algo y me atropellaba el camión y no llegaba a disfrutar todo esto. Estaba muy ansiosa, porque no llegaba nunca. Bueno, todavía no llegó, sigo esperando. Pero ahora, como dice Byron Katie, espero con ilusión, sí. Estoy dispuesta a experimentar que necesito que Dios me haga ganar el quini y aunque no pase, yo sigo esperando con ilusión. ¿Entienden? Como un niño. Dios o la vida, ¿qué es para mí? ¿Es un señor de barba sentado en la nube? ¿Es algo mágico que me concede mis deseos? ¿Es otro? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Cómo veo la vida yo?
Porque recuerden que Dios es la vida. O sea, vida, Dios, amor, sinónimos. Unidad, también podemos decir. Cielo, todo sinónimo. ¿Cómo? ¿Qué creo yo de Dios? ¿Es justiciero Dios? Yo muchas veces creí que Dios era injusto. Muchas veces. Muchas, y tuve mucha bronca. Porque yo creía que sabía cómo eran las cosas y que Dios debía hacer como yo decía que debía hacer. Punto. Bien, eso lo tengo que plasmar en el papel, porque eso libera mi mente. Escondérmelo no la libera. Escondérmelo me mantiene en la ruedita como el hámster dando vueltas al PP, como estamos todos acá. ¿Y qué es lo que nunca más quiero experimentar? Nunca más quiero experimentar que la vida me castigue. Nunca más quiero experimentar que la vida sea injusta. O nunca más quiero experimentar que Dios no me escuche. Bueno, lo que me salga, no importa, cualquier cosa. O sea, lo importante es lo que exprese lo que siento, ¿no? Porque si no lo expreso, me queda guardadito, y lo que queda guardadito queda atascadito, y lo que está atascadito no lo puedo largar. Se pudre. Ya sabemos, ¿vieron? Dejamos la basura en el tacho muchos días, todo eso se pudre. Bueno, así es como funciona nuestra mente. Para que una mente funcione bien, todo tiene que entrar y salir. Entrar y salir en un continuo sin atascarse. Cuando entra y queda atascado, va al inconsciente y después se proyecta. Tin, 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 hace. La mente sana observa los pensamientos y pasan, y sabe que son pensamientos que no significan nada, y vive clara y libre. Por eso tiene que cuestionar. Eso es soltar, eso es mirar adentro. No estar como el papagayo de la vecina, suelta y confío, suelta y confío, suelta y confío. Banana con dulce de leche, tazón de chocolate caliente, pino verde del arce, no sé, hay un montón de palabras ahora mágicas por ahí. Sí, ¿me entienden? Cuando me doy cuenta de que porque repita como el papagayo no va a pasar nada, sino que solamente tengo que observar mi sentir. Ay, me vino un pensamiento de que quisiera matar a unos cuantos para que haya más espacio en el mundo y hacer justicia. ¿Entienden? Y lo observo con el amor en mi mente a mi lado. Ay, no es nada, era solo un pensamiento que me estaba creyendo. Yo no puedo matar a nadie, ¿a quién me mata? ¿Entienden? Cuando puedo descubrir eso, ¿vieron como el niñito pequeño se enoja con sus papis? Porque el niñito pequeño quiere ese chiche, ese, no quiere el otro, quiere ese. Entonces el papá le dice, no, mi amor, mamá y papá no tienen plata para comprarte ese, te vamos a regalar este. Y vienen los padres ilusionados y le traen el regalito, y el nenito lo revolea por los aires y les dice de todo a los papitos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Así vieron cómo actúan los niños? Así somos nosotros con Dios y con todos los dioses que hay por ahí, que son lo que llamamos nuestros hermanos, ¿no? Que son nosotros. Claro, ¿entienden? Nos vivimos discutiendo con la realidad, creyendo que sabemos. Ay, no, Alex, no. Soltá las supersticiones. En las 5 es amoroso. Bueno, pero en vez de Dios también podrías decir la vida, Carolina, ¿eh? No sé, ¿no te gustaría que tu mamá fuera mejor, tu marido, nada? Qué bien, la verdad los felicito. No, yo estaba muy enojada,
Sí, sí, ya me había cansado este Dios, yo había tomado la comunión, que me bauticé. Al final, ¿para qué tanto? ¿Para qué fui tan buena? Le decía. Para nada, para nada. Es muy bonito cuando nos sale toda la bronca. Iba a decir otra palabra, pero me acordé que estoy en directo y no puedo decir. ¿Me entienden? Me tengo que sacar la bronca. Si sigo ocultando y digo que Dios es buenito, ay, Dios es amor, qué lindo Dios, y me cuento el cuento, no va a salir nada. Algo tiene que haber. Busca bien, abrí la lupa, metele bien a fondo. Claro. No, no estamos hablando de que no sirve. Primero, a ver, la palabra servir, ¿sí? Tiene un opuesto. Si sirve o no sirve. Mira, acá los egos hay, ¿funciona o no funciona? ¿Sirve o no sirve? Acá en este mundo sirve lo que vos crees que sirve. Porque como vivimos el mundo de las creencias, vuelvo a repetir, dijo Krishnamurti, ya digo esto y cerramos porque no estamos pasando. Ah, ¿viste que ahí había algo? ¿Viste, Carolina? Bien. Krishnamurti dijo, explicando las creencias, si usted en su casa pone una mesita, le pone un mantel, pone unas velas, unos inciensos, una botellita de gaseosa famosa, que no voy a decir el nombre porque estamos también en YouTube, y usted pone toda su fe en ese altar que puso ahí y le reza todos los días, que no sé, a ver, que le aparezca, no sé, ay, bueno, voy a decir cualquier cosa, el príncipe azul, o puede ser que resulte, por el poder de su fe, de la fe del ego, ¿no? Porque el ego nos da caramelitos acá. Y entonces a los 30 días aparece el príncipe azul. Y digo, ¡ah, qué feliz! Apareció el príncipe azul de mis sueños. Funciona poner la botellita y rezar todos los días. Ven, el sacrificio funciona. Porque yo lo hice sin parar. Yo le puse mucho esfuerzo porque soy muy espiritual y buena. Bien, me dio resultado. Vino el príncipe azul. Me caso con el príncipe azul, tenemos hijos, y resulta que a los 2 o 3 años me entero que el príncipe azul era gay, le gustaban los hombres, o empieza a tomar whisky todas las noches y era alcohólico. Ah, claro, entonces ahora digo, ay no, me parece que la botellita estaba fallada, no era el príncipe azul que yo quería. Bueno, me voy a separar. ¿Qué va a hacer? A este lo voy a tener que tirar. No me sirve. No me sirve, este príncipe azul. Lo saco. Voy a hacer otra vez el ritual. Y otra vez. Ahora voy a pedir un príncipe violeta. No sé. ¿Entienden? Vivo atrapada en el deseo. O sea, en la rueda del hámster del mundo de los sueños. Y cuando un sueño no va con mis creencias, me enfado con Dios. O con la vida. Eso es lo que hay que observar. ¿Entienden? Que acá no estamos para que los deseos se nos cumplan. A veces nos pasan cosas lindas, sí, a mí a veces me pasan cosas lindas. Digo, qué lindo esto que me pasa. Pero a veces no me pasan cosas lindas. ¿Entienden? Y si yo me creo que eso que yo le llamo que no es lindo, tiene el poder de quitarme mi paz, yo le estoy dando poder al mundo. O sea que me olvidé que soy la hija de Dios. Otra vez creo ser una persona, un ser humano, hecha de humus, o sea, de tierra y agua. ¿Se entiende el concepto? Ese es el tema. Eso es lo que hay que meditar. No creerme cualquier cosa. Ay, no, esto sirve. Bueno, cada uno cree que le sirve lo que le sirve. ¿Entienden? Una cosa es lo que sirve a nivel materia, práctico, y otra cosa es lo que verdaderamente es mi salvación. Mi salvación es darme cuenta que me lo estoy haciendo todo a mí mismo. Dios jamás me ha condenado. Ese es el verdadero soltar. No repetir,
suelto y confío. No sé, Dios, ¿a ustedes les parece que Dios va a entender eso o que mi mente va a entender eso? ¿Se lo cuestionaron? Eso es crecer, madurar, madurez espiritual. Tenemos que madurar. Eso es madurar. Eso es amar. Eso es el verdadero amor. Cuando no tengo más creencias. Ya tenga creencias, no sé amar. Eso no es amor. Porque en Dios no se cree, a Dios se le conoce. Porque Dios es. No se cree en Dios. El que cree en Dios crea una religión. Millones hay en el mundo. Así estamos. Claro, bien, bien. Bueno, amigos, ya es la hora. Vamos a ir cortando. Tenemos dos opciones. O el domingo que viene hacemos la indagación con lo que escribimos todos juntos y la inversión, o lo hacen solos en sus casas y bueno, me cuentan. Pero bueno, el domingo que viene vemos. Apenas empecemos, nos contamos. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí, por compartir este momento en el que podemos desnudarnos y sacarnos toda la bronca y reírnos de ella, porque es la única manera de sanar. Bueno, nos veremos el domingo, no, con mis amigos del curso nos vemos perdón, nos vemos el lunes. Nos veremos el lunes. Hasta mañana.